Hoy veremos guerras medievales, películas que se juegan y bibliotecas de fantasía. Somos Julio y Emma, comenzamos. El primero es Good Company, un juego de gestión cooperativo bastante interesante, en donde hay que seleccionar nuestro producto que queremos llevar al mercado y gestionar toda su fabricación. Escape Memories, somos un grupo de ladrones que son contratados para entrar a robar en una misteriosa mansión, en la cual terminan encerrados y tienen que descubrir una forma de poder escapar, eso sí, robando todo lo que puedan. Si nos vienen siguiendo hace rato ya habrán escuchado de The First Escape Room, que también es de estos desarrolladores. El nombre es bastante largo, pero en resumen es el juego de las tortugas ninjas, la versión Shader Revenge. Ahí abajo le va a estar apareciendo el nombre completito. Lo estuvimos probando con Emma y está bastante bueno. Nos asombró de que se puede jugar hasta con 6 personas en local, porque cuando entramos pensamos que iba a ser una onda a lo Tunche, con 4 personas máximo, pero no, te deja jugar hasta con 6 personas. La historia del juego en sí no tiene mucho sentido, lo importante es repartir madrazos y comer pizza. El siguiente es Door, Hammer of Fire, un juego en el cual manejamos un grupo de nanos como ñomitos, que el juego tiene un estilo al estilo Overcooked, en el cual hay un tiempo, hay que fabricar diferentes armaduras, armas, mientras que el entorno como que se va afectando. Puede haber viento que te empuje, el piso se cae, hay estalactitas en el techo y cosas así. Ahora le toca al esperado y polémico Diablo Immortal. Es un juego de la franquicia de Diablo, pero hecho para celular. Como hubo mucho hate hacia que era un juego para celular, decidieron hacerlo también para PC, o sea, readaptarlo a PC y dejar que la gente pueda jugar de manera crossplay. Nosotros no lo hemos probado, si vos lo probaste, contanos qué te parece este juego. El siguiente es Dune Spice War, un RTS 4X en el cual podemos manejar a 4 facciones que tienen que lograr dominar todo un planeta, que es completamente un desierto. El juego es de los creadores de Notgar, por lo que se ve bastante bueno. Aviso, tiene más juegos en la página web y no olviden suscribirse. Chivalry 2, un juego que no tiene mucho sentido, solamente son guerreros medievales metiéndose espadazos y hachazos por todos lados, vuela sangre por todos lados también, y a diferencia de su primera entrega, acá te dejan unirte hasta con un grupo de 4 amigos. Final Vendetta, una acción retro en el cual hay una pandilla que está tomando el control de toda la ciudad y en el proceso secuestran a nuestra hermana, así que nosotros vamos con 2 amigos más a buscarla repartiendo chingazos a quien se nos pase por delante. Bibliomanía, un juego de plataforma que estamos en una biblioteca, nos van llegando clientes y nos van pidiendo diferentes libros que van a estar escondidos o esparcidos por todo el mapa. El juego va a estar principalmente enfocado al competitivo, aunque nos dan la chance de jugar en equipos de 2 vs 2. The Quarry, un juego para los no tan habilidosos o los que disfrutan mucho viendo películas, ya que es una película interactiva donde vas tomando decisiones por los personajes. En esto puede decir si uno muere o sobrevive. Y al inicio del juego se determina quién maneja cada personaje para que no haya como trampa, sino que uno tenga que tomar las propias decisiones. Sería que cuando se muera un personaje, se murió ese que estaba jugando. Exacto. Spaceland from the Far Out, un cooperativo local en donde tenemos que dirigir nuestra propia aerolínea, pero no cualquier aerolínea, sino que está en el espacio y para colmo es bastante VIP, ya que a los pasajeros que suben, que son como alienígenas, hay que ir cortándole el pelo, hay que llevarle la comida, tenés que ponértela a bailar al lado, todo esto mientras otro de los amigos está manejando la nave evitando que choque contra asteroides. Bueno, y ahora algunas actualizaciones importantes del último mes. La primera es que Frozenheim salió de su acceso anticipado. Frozenheim era este juego de los vikingos en el cual tomamos a un líder que tiene que crear toda su civilización de vuelta, porque fue como exiliado. Otra noticia importante es que Tiny Tina Wonderland está en Steam. Realmente este juego había salido hace como 3 meses, pero nos olvidamos de mencionarlo. Pero había salido en la Epic. Ahora ya está en Steam para los que quieren ir a jugarlo. También tenemos a Raph, que ya salió su último capítulo, al fin. Y el super notición es que Fall Guys está gratis en la Epic Store. Este juego de las pildoritas que tienen que ir pasando un montón de desafíos, bastante divertido para jugar con 3 amigos. Esperamos que lo hayan disfrutado y acá le dejamos todos los juegos multijugador de mayo. Por lo demás, vayan a jugar y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.